Bienvenido a nuestro viaje histórico mientras profundizamos en el intrigante mundo del Imperio Azteca. En particular, nos centraremos en la vida y el reinado del último gran emperador azteca, una figura de inmenso poder y prestigio, cuya influencia resonó mucho más allá de las fronteras de su imperio. Este personaje fenomenal, cuya visión, determinación e inteligencia estratégica eran legendarias, no era otro que Moctezuma II. Moctezuma II, también conocido como Moctezuma, nació en 1466, hijo de Axayacatl, uno de los gobernantes aztecas. No era el heredero designado al trono, pero después de la muerte de sus dos hermanos, el destino lo convirtió en el gobernante supremo del Imperio de la Triple Alianza en 1502. Moctezuma, un hombre piadoso, también era un líder profundamente espiritual que creía que era un cuidador de la voluntad divina de los dioses, un aspecto central de la ideología azteca. A pesar de sus inclinaciones espirituales, Moctezuma fue un gobernante formidable conocido por su destreza militar. Se le atribuye la expansión del Imperio Azteca hasta su mayor dominio territorial, ejerciendo control sobre vastas regiones del actual México, incluidas, entre otras, Tlaxcala, Puebla y Cholula. El principio central del gobierno de Moctezuma implicó una cuidadosa sincronización de factores políticos y religiosos. Reconoció que su mandato divino estaba ligado al próspero funcionamiento del Estado azteca y, como tal, se esforzó constantemente por mantener un cierto equilibrio. Este aspecto se ilustra mejor en las interacciones de Moctezuma con los conquistadores españoles, liderados por el astuto y decidido Hernán Cortés. A menudo arrojadas a una luz negativa dentro de la historiografía occidental, las decisiones y el comportamiento de Moctezuma durante la conquista española exigen una interpretación matizada. Inicialmente, Moctezuma intentó aplacar a los españoles, presentándoles generosos obsequios e intentando forjar una alianza. Esta respuesta no nació del miedo, sino de la creencia azteca en Quetzalcóatl, una figura de dios rey que algún día volvería a gobernar. Sin embargo, el intento de establecer relaciones diplomáticas finalmente fracasó y los españoles capturaron Moctezuma, convirtiéndolo efectivamente en un gobernante títere durante un breve periodo. Si bien su comportamiento durante este periodo ha sido muy debatido, la mayoría de la evidencia sugiere que continuó actuando como un líder astuto y estratégico. Pero el gobierno de Moctezuma estuvo marcado también por otro tipo de fuerza. Fue un mecenas de las artes, fomentando un periodo de florecimiento estético e intelectual incomparable. Moctezuma II fue un ávido coleccionista de especies botánicas, lo que demostró su gusto por la investigación científica. Su reino estaba repleto de una filosofía que invitaba a la reflexión y tecnología de punta, y la sociedad azteca lograba un firme equilibrio entre las tradiciones antiguas y una mentalidad centrada en el futuro. Moctezuma entendió inherentemente que una sociedad progresista era crucial para el éxito y la supervivencia continuos del imperio. Su reinado también fue famoso por sus impresionantes hazañas constructivas. Bajo la dirección de Moctezuma, Tenochtitlán, la capital, se transformó en una gloriosa metrópoli. Se construyeron acueductos y canales, lo que permitió que la ciudad floreciera, y se amplió el gran templo de Huitzilopochtli, encarnando el espíritu mismo del imperio. En el frente personal, Moctezuma era un individuo de inmenso coraje y fortaleza. Nunca vaciló en su compromiso con el bienestar de su pueblo y estuvo dispuesto a enfrentar cualquier desafío que surgiera. Esto es particularmente evidente en los últimos días de Moctezuma, donde continuó luchando por la dignidad y la supervivencia de su imperio a pesar de las abrumadoras dificultades. La conquista española, con sus importantes ventajas en términos de tecnología y armamento, finalmente llevó a que Moctezuma fuera hecho prisionero y a la caída del Imperio Azteca. Sin embargo, a pesar del dramático final, el legado de Moctezuma sigue vivo y resume el rico patrimonio cultural de una civilización que alguna vez fue majestuosa y poderosa. La historia de Moctezuma es un vívido testimonio del poder transformador de la historia, que resume la riqueza y complejidad de la civilización azteca. Desde la grandeza de sus líderes y la sofisticación de su sociedad hasta la resiliencia de su pueblo, el legado de los aztecas continúa inspirando asombro y reverencia. Aunque el imperio finalmente cayó bajo el dominio español y los brutales impactos del colonialismo, la civilización azteca no desapareció. Su legado persiste, resuena dentro de la cultura de uno de los pueblos indígenas de México y jugó un papel importante en la configuración de la identidad cultural de México después de la independencia. Moctezuma II sigue siendo un personaje fundamental en esta narrativa, simbolizando el cénit del poder azteca y la tenacidad de una civilización para sobrevivir dentro del curso siempre cambiante de la historia. Su reinado, aunque marcado por periodos de tumulto y adversidad, resalta la naturaleza dinámica y vibrante del mundo azteca. Hoy, mientras estudiamos y reflexionamos sobre la vida y el reinado de Moctezuma II, podemos vislumbrar un fascinante viaje de experiencia, resiliencia y evolución humanas.
Su historia sirve como un poderoso recordatorio de la interacción entre poder y adaptabilidad, destino y coraje. A medida que nuestra exploración de la vida de Moctezuma llega a su fin, nos quedamos con un profundo aprecio por su legado. El gobierno de Moctezuma II, el último gran emperador del Imperio Azteca, representa un complejo mosaico de poder, resiliencia, espiritualidad y visión, dejando así una huella indeleble en los anales de la historia humana. La civilización azteca, con Moctezuma II como piedra angular, continúa ejerciendo una influencia duradera. Su rico patrimonio cultural y sus firmes principios nos recuerdan la potencia de reconocer y honrar nuestro pasado colectivo, no solo por la instrucción que brinda, sino por la profunda resonancia y conectividad que cultiva. Así, a medida que despegamos las capas de la historia y nos sumergimos en la vida y la época de Moctezuma II, lo hacemos con miras a comprender mejor no solo la historia del Imperio Azteca, sino también la narrativa más amplia de la historia humana. Cuento de poder y reflexión pensativa, de vigor y respeto por lo divino. Al conocer Moctezuma, apreciamos no solo la fuerza del Imperio Azteca, sino también su humildad. A pesar de la grandeza y el poder de su imperio, Moctezuma reconoció las fuerzas más importantes en juego y la naturaleza transitoria del poder, que encarna las profundas lecciones de la historia que continúan dando forma e influyendo en nuestro presente. El legado de Moctezuma II es un capítulo vibrante en el continuo de nuestra narrativa humana compartida. La grandeza de su reinado y la profundidad de sus convicciones permanecen entretejidas en el complejo tejido de la identidad cultural de México, enriqueciendo y ampliando nuestra comprensión de la notable riqueza de la historia y el patrimonio humanos. Entonces, al concluir esta exploración narrativa de Moctezuma II, lo hacemos reconociendo que no estamos simplemente examinando el ascenso y la caída de un imperio o una figura histórica distante. Estamos siendo testigos de la belleza y complejidad de una experiencia humana compartida, que continúa inspirándonos, informándonos y resonando profundamente en nosotros. Y tal vez ahí esté el verdadero significado y valor de estudiar la historia. No es simplemente un acto de tomar conciencia de lo que sucedió en el pasado, sino más bien es un proceso de tomar conciencia de cómo la historia da forma al presente, informa nuestra comprensión del mundo y nos ayuda a guiarnos en la creación de un futuro mejor. A medida que termina nuestro viaje hacia el mundo de Moctezuma, no podemos evitar estar agradecidos por la experiencia inmersiva, por las perspectivas aprendidas, los principios inspiradores adoptados y la impresionante narrativa humana desenterrada. Moctezuma, en toda su grandeza, vitalidad, complejidad y pura humanidad, sigue siendo siempre relevante e intrigante. Hasta hace poco, gran parte de la historia azteca se contaba a través de los ojos de los colonizadores españoles, lo que generaba una comprensión incompleta o sesgada de esta increíble civilización. Pero en los últimos tiempos ha habido un creciente interés en contar la historia azteca desde una perspectiva indígena, contribuyendo a una narrativa más integral y equilibrada. El conocimiento es una herramienta increíblemente poderosa, tanto para reconocer y rectificar las injusticias históricas como para celebrar la diversidad cultural. Este esfuerzo consciente por integrar narrativas históricas desde puntos de vista indígenas tiene profundas implicaciones para fomentar una mayor inclusión y comprensión en la sociedad actual. Con estos nuevos conocimientos y perspectivas, la historia de Moctezuma y la civilización azteca continúa evolucionando. Seguimos aprendiendo, creciendo y, lo más importante, reconociendo y validando la riqueza de la experiencia humana más allá de los límites de cualquier narrativa o perspectiva singular. A medida que nos acercamos a la cúspide de una nueva época, marcada por una creciente globalización, avances tecnológicos y paisajes socioeconómicos complejos, el reinado de Moctezuma sigue siendo un faro de principios atemporales sobre la vida, el liderazgo y la profunda interconexión de las experiencias y destinos humanos. Nuestro viaje se desarrolla con una apreciación renovada de la compleja interacción de dinámicas que dieron forma a la civilización azteca y las lecciones críticas que encarna para nuestro mundo contemporáneo, la importancia del respeto cultural, el poder de la resiliencia humana y el valor duradero de honrar y aprender de nuestro pasado compartido. A medida que completamos esta exploración de la vida de Moctezuma, nos quedamos con una apreciación más profunda de la magnífica civilización azteca y las lecciones duraderas que ofrece. Dejamos este viaje temporal con una renovada sensación de asombro, orgullosos del poder del espíritu humano y de la profunda sabiduría de buscar guía y comprensión en la historia. En la encrucijada de la historia y la humanidad, el reinado de Moctezuma proporciona una poderosa elucidación de la vida, el liderazgo y la construcción del legado. Encarna los principios de adaptación y resiliencia, ilumina las paradojas y peligros del poder y enfatiza el valor intrínseco de apreciar y salvaguardar nuestro patrimonio cultural y nuestra historia compartidos. Entonces, mientras bajamos las cortinas de este viaje que fue testigo de la época, recordemos que la historia, en esencia,
no es una serie de acontecimientos que ocurrieron en un pasado lejano, sino un relato vivo, respirable y siempre omnipresente de nuestra experiencia colectiva. Apreciémoslo, respetémoslo y, lo más importante, aprendamos de él. Narrativas como la de Moctezuma no solo recuerdan la grandeza de las civilizaciones antiguas, sino que también nos recuerdan su impacto cultural. A menudo sobreviven en las tradiciones, idiomas, arte y creencias de los descendientes, encapsulando una profunda continuidad de la experiencia y perspectiva humana desde el pasado antiguo hasta los tiempos presentes. Entonces, Moctezuma sigue vivo, no solo como una figura histórica grabada en los anales aztecas o como un mero fantasma de una época pasada. Su legado es un potente recordatorio de la resiliencia duradera de la voluntad humana, la esencia de la identidad cultural, el delicado equilibrio de poder y el arte por excelencia de la adaptabilidad. Aztecas y la historia.